Bueno, vamos a comenzar este segundo módulo, ¿les parece? De esta séptima jornada. Bueno, vamos a recibir aquí, que ya está lista para comenzar con esta charla, a la psicóloga, psicoanalista, directora de la Comunidad Terapéutica Los Naranjos y militante feminista también, la licenciada Gabriela Kremer, quien va a hacer el abordaje de este tema que tiene que ver con consumos problemáticos. Hola, hola. Bueno, esperen aplaudir cuando termine, a ver si valió la pena. Escuchándolo al doctor en sus comentarios, pensaba que en nombre del bien cuánto mal se ha hecho, ¿no? Primero en las Europas con la Inquisición y desde la conquista en nuestras tierras de América, cómo nos han arrasado y avasallado. En este lugar, sentada acá, podría estar ahora la cacique, contándoles a ustedes toda la relación ancestral que los pueblos originarios han tenido con las plantas, desde todo lo que ha tenido que ver con la medicina, el curar, con los rituales, con las predicciones y las preguntas a los dioses a través del uso de las plantas alucinógenas. Podría estar también alguien que venga de la sociología para plantear que esta sociedad en la que estamos habitando sin duda alguna está atravesada casi exclusivamente por el consumo. Se nos exige que seamos sujetos de consumo y si no consumimos en la medida de las expectativas del sistema, nos sentimos por fuera y fracasados. Las relaciones interpersonales son mucho menos valiosas que las relaciones con los objetos. Y en ese sentido, sería interesante escuchar qué diría un sociólogo respecto de nuestras relaciones con los objetos. Pero acá estoy yo, que soy psicóloga clínica, y que mi trabajo es el del diagnóstico, el de la dirección de la cura en los tratamientos de las enfermedades que producen sufrimiento en la subjetividad. No desde un trabajo educativo, ni siquiera tampoco desde un trabajo de readaptación al status quo social. Vamos a la siguiente placa. Esto que les estaba diciendo era el marco de referencia desde donde voy a hablar, ¿no? Desde la psicología clínica. Pero voy a hacerlo con perspectiva de género. Si bien no voy a estar hablando todo el tiempo de las cuestiones de género y de cómo la perspectiva de género o la ausencia de perspectiva de género tiene alto impacto en la salud pública y privada y en especial en las cuestiones de las adicciones, y más allá de que sabemos que cada vez que hablamos de salud pública y privada tenemos que hacer una referencia transversal a las perspectivas de género, es importante decir que en relación a la salud mental y particularmente a las adicciones hay una gran deuda. Una gran deuda con las mujeres y una gran deuda con las diversidades que a la hora de buscar un dispositivo donde atenderse realmente no lo encuentran. Basta decir que para menores solo hay 4 instituciones conveniadas con la Subsecretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires que aceptan niñas menores de 18. Y que para mayores hay 10 veces menos vacantes que para varones. Esta discriminación, esta expulsión de las mujeres de los espacios de atención convivencial es el reflejo de una sociedad que demoniza el consumo problemático en las mujeres habida cuenta de la idealización de los estereotipos de género, especialmente de las tareas de cuidado y del maternaje. La mujer idealizada no se droga, porque la mujer idealizada es casi una madre, y una madre, ya sabemos, es impoluta. En el imaginario social, la imagen de una mujer alcoholizada o de una mujer drogada es absolutamente resistida, a diferencia de la imagen de un varón alcoholizado o drogado. En este sentido, me parece que es importante decir que la posibilidad de que una mujer o una persona de la diversidad encuentre herramientas para revisar la posición de sometimiento al consumo es en sí mismo un acto de libertad. No solo por dejar de depender de una sustancia,
sino porque las mujeres y las diversidades son en el contexto de consumo el eslabón más vulnerado. Transcurren embarazos no deseados, en situación de vulnerabilidad extrema, física y psíquica. Se quedan solas con los hijos y la posibilidad de enfermar siempre es mayor. Para acceder a un tratamiento convivencial, las personas con hijos e hijas deben contar con apoyo externo. En el caso de las personas que maternan, esto suele ser un verdadero obstáculo. La Cámara Internacional de América Latina de Derechos Humanos dice que los sectores más excluidos en todo el mundo son los presos, las personas con padecimientos mentales severos, las mujeres en todas las etapas de la vida, las diversidades y los pueblos originarios. No es una casualidad que hoy hayamos estado acá sentados, Clara, sus equipos y yo. El crecimiento de instituciones que sostengan abordajes con perspectiva de género es una exigencia que los organismos del Estado, por suerte, están haciendo a todos los dispositivos y que está contemplado en la Ley de Salud Mental. Seguimos con mitos, realidades en torno al consumo de drogas o sustancias psicoactivas. El consumo se sigue nombrando como algo que no nos pasa o que le ocurre a otros. La doble moral, hipócrita, prejuiciosa, insiste en sospechar de las y los pacientes con consumos problemáticos como los hijos desclasados, los hijos de las familias disfuncionales. Seguimos sin decir que todas nuestros jóvenes van a tener contacto con las sustancias. No en todos los casos se dará un consumo problemático, pero en la actualidad es imposible creer que estamos, por clase social o por un estilo de vida, por fuera de esta realidad. Sin nombrar el incremento que el uso del alcohol nos está generando con severas dificultades, graves problemáticas y que está absolutamente naturalizado. Vuelvo a repetirlo por si no se escuchó. Es imposible creer que vamos a poder atravesar la vida de la adolescencia de nuestros hijos e hijas sin que tengan contacto de alguna manera con la sustancia. La que sigue. Vamos a ubicar 3 ejes en las respuestas que el Estado nos ofrece respecto del consumo problemático. Los programas de prevención y promoción para reducir la demanda, los programas de capacitación y los programas de asistencia. Respecto de los programas de prevención, no existen. Pero no existen no porque el Estado no le esté dando bola, no esté preocupándose. En realidad no existen porque han demostrado absoluta ineficacia. Porque en estos momentos, para pensar en prevención, tendremos que hablarles a cada sector en particular. Tendremos que hacer una campaña para las personas que maternan, para las personas que paternan, para los jóvenes que tienen un proyecto de vida, para los jóvenes que no tuvieron nunca un proyecto de vida. Y no es el mismo discurso. Escuchábamos hace un rato, los discursos y la comunicación tiene que estar pensada en la persona hacia la que nos dirigimos. Y entonces, hacer un programa de prevención en lo que es el consumo problemático de drogas es realmente difícil. Uno de los últimos que por lo menos yo recuerdo es Un Sol Sin Drogas, no sé si se acuerdan, acá hay gente muy joven que capaz que no lo recuerda, cuyo referente era Maradona. Fue una campaña que por supuesto fracasó estrepitosamente. En el ámbito local, nosotros hicimos desde la Comunidad Terapéutica Los Naranjos una campaña de prevención que estaba pensada para la detección temprana del consumo problemático. Todos los ejes con los que trabajábamos en aquel momento, todos los ejes que planteamos en esa campaña, hoy nos sirven. Uno de los más importantes que teníamos era decirles a las familias que el cambio de grupo de pertenencia en los adolescentes era un elemento para tomar como alerta en la posibilidad del inicio de un consumo. Hoy eso ya no es verdad. Los chicos y las chicas no necesitan cambiar de grupos porque el consumo está naturalizado en todos los espacios. Los chicos no necesitan autoaislarse para consumir. En los mismos grupos convergen jóvenes, varones y mujeres,
con usos problemáticos, y jóvenes, niñas y niños o adolescentes, no niñas, adolescentes, que no tienen un uso problemático, que solo hacen un uso recreativo. En la misma línea de la prevención, en algún momento, durante algunos años, nos invitaban a las escuelas a dar charlas para charlar con los pibes de los ámbitos secundarios. Hasta que un día descubrimos que los pibes sabían exactamente lo mismo que nosotros en relación al consumo. Que sabían de cocaína, sabían de marihuana, sabían de la ayahuasca, sabían del pondio, que hablaban de eso con absoluta naturalidad. Los que no sabían eran los docentes y por supuesto no sabían nada las familias. Cuando empezamos a plantear en las escuelas que nos parecía importante que las charlas fueran con los adultos. Hola, hola. ¿Está? Cuando empezamos a plantear que era importante que las charlas fueran con los adultos de los dispositivos y con las familias de los jóvenes, empezamos a quedar afuera porque en realidad la problemática no está siendo abordada con la responsabilidad que esto podría tener. Hola, hola. Seguimos. Vamos a ir hablando entonces ahora de la asistencia al consumo problemático de sustancias. Seguimos. Las adicciones como problemática que desbordó los ámbitos específicos de la salud pública. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a la siguiente. Algunos datos históricos en Arezzo y comunidades terapéuticas. Por ahí puede resultar tedioso que yo les traiga la historia de cómo se fue constituyendo el tratamiento del consumo problemático en nuestro país, pero me parece que al final de la charla vamos a poder integrar lo de este momento con lo del final. Después de la Segunda Guerra Mundial surge en el mundo el interés por revisar los modos de abordaje de los padecimientos mentales. Los pacientes psiquiatrizados no eran pensados como sujetos sufrientes, sino como desadaptados a la norma, alteradores del statu quo, disfuncionales y molestos respecto de una sociedad que solo entendía la condición humana dentro de los rangos de la producción, la religión y de los estereotipos de género. Acá hago una salvedad porque claramente esto era solamente el discurso de la época, porque casualmente al final de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, si hay algo que sucedió fue que los estereotipos de género se vieron altamente sacudidos, porque las mujeres tuvieron que salir de sus casas a las fábricas para ocupar el lugar que habían dejado libre los varones que se habían ido a la guerra. Sin embargo, el discurso hegemónico seguía siendo el mismo. Maxwell Jones crea en los 60 el modelo de comunidad terapéutica para pacientes con patologías mentales, poniendo el acento en la necesidad de cuestionar las prácticas del electroshock, ofreciendo en el encuentro con otros con similares sufrimientos alguna ayuda y hasta la posibilidad de cura. Porque Maxwell Jones piensa en esto de el encuentro entre otros con el mismo padecimiento, porque lo que ubica es que los pacientes con padecimientos severos en salud mental eran aislados de sus grupos de familia, y una vez que estaban dentro de los dispositivos eran nuevamente aislados por las secuelas que dejaba el electroshock y la sobremedicación. En nuestro país, en 1968, el doctor Raúl Camino, médico psiquiatra, llevó adelante el primer proyecto de desmanicomialización en la Ciudad Federal de Entre Ríos. Pacientes crónicos del Borda y del Moyano fueron trasladados a ese espacio convivencial que era libre de maltratos, libre de prejuicios, libre de sobremedicalización, que eran las cuestiones estas todas las que preocupaban a los profesionales de la salud mental, que iban detectando los avallazamientos que se realizaban sobre las personas con padecimiento mental, la estigmatización, la exclusión y la vulneración. En la historia de las internaciones por salud mental, la cronicidad es un factor a tener en cuenta. Aún hoy no se ha solucionado, y tanto en el Borda como en el Moyano hay personas que hace 40 años que están internadas, pese al intento de la nueva ley de salud mental, que no es nueva, es del 2010, de generar dispositivos convivenciales para poder generar externaciones.
Muchas internaciones se proponían encuadrar el comportamiento de varones y mujeres que no cumplían el rol de género establecido. La insatisfacción era leída como depresión y se trataba con curas de sueños, internaciones y electroshock. El doctor Camino convocó pacientes crónicos, experiencia que tuvo resultados altamente favorables y que fue cerrada por falta de financiación en el 73 con la dictadura cívico-militar eclesiástica. En 1973 se crea Cenareso, Centro Nacional para la Reeducación Social, para brindar asistencia integral a las problemáticas de las adicciones. La palabra clave acá es reeducación. En la actualidad Cenareso se conoce como Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, y es un verdadero referente en los modos actuales de pensar la clínica de las adicciones. Placa siguiente, por favor, gracias. En 1982, Carlos Novelli, pastor evangélico, crea el programa Andrés. Luego de estar varios años convocando gente en su casa, había empezado en 1973, le pone nombre a este proyecto, a este trabajo que estaba teniendo, que estaba realizando, de atención a las adicciones, lo llama Programa Andrés, abordaje sobre la propuesta de dejar el consumo, apoyando la fuerza identificatoria que genera el encuentro con otros. Como ustedes ven, lo que el pastor Novelli hace es dirigirse directamente a la propuesta de Maxwell Jones, que hablaba de evitar el aislamiento que aparecía como único recurso dentro del tratamiento de las patologías mentales. Así como surge una respuesta por fuera del sistema de salud y que se entronca en las organizaciones religiosas evangélicas. Esta intervención innovadora no era pensada como clínica o terapéutica, pese a que incluía la palabra terapéutica. No se los llamaba pacientes, sino residentes, y el proyecto era socioeducativo. Novelli centró el tratamiento en el proceso del discurso compartido, en las dinámicas grupales, en procesos colectivos, que ofrecían lazos afectivos y condiciones para la responsabilización del recorrido. ¿Me mostrás la placa siguiente que no la recuerdo? Bien. Si bien Cenareso en 1974 interna el primer grupo de pacientes, será el proyecto conocido como Programa Andrés el que inicie un nuevo rumbo en los tratamientos, posiblemente por el surgimiento de dispositivos como este que se fueron replicando, sobre todo en el conurbano bonaerense y que después fueron pasando a las grandes ciudades de la República Argentina, lo que empezó a permitir un acceso masivo. Así, de alguna manera, vamos llegando a las dos modalidades de tratamiento que conocemos hoy: el tratamiento ambulatorio y el tratamiento convivencial. Este rápido recorrido que hacemos por la historia de los tratamientos en el campo de la salud mental permite identificar que es con el tratamiento de las adicciones o de los consumos problemáticos que se avanza en un nuevo paradigma en salud mental y que va a concluir muchos años después en la Ley 26.657 de salud mental. Es en relación a los tratamientos de las adicciones que se pudo generar un nuevo paradigma de tratamiento. Hasta la Ley de salud mental, todo consumo era sancionado y todo usuario era pensado en términos de infracción a la ley. En la actualidad, el consumo ya no es de por sí un indicador de patología. Vamos a ver qué es. El concepto de consumo problemático. Una más. El concepto de consumo problemático es un cambio no solo en el diagnóstico, sino en el paradigma y en la ética con la que vamos a trabajar y con la que vamos a llevar adelante los tratamientos. Definimos como consumo problemático dentro del campo de la salud mental cuando ese consumo afecta a la vida de una persona o muchos aspectos de la vida, en términos sociales, sanitarios, de derechos, impactando en la vida de las personas o núcleos cercanos, incluso llegando al conflicto con la ley penal. En los años 80, los dispositivos convivenciales para los tratamientos de las adicciones estaban mayoritariamente en manos de personas no formadas en términos académicos. Los tratamientos se subvencionaban con la cooperación de las familias y con el trabajo de los pacientes. Los dispositivos no estaban enmarcados en ninguna ley ni auditados por ningún área de salud.
En la modalidad ambulatoria, las estrategias estaban referidas a las psicoterapias con importante acento en lo socioeducativo, en lo nocivo de la sustancia. Se buscaba la deshabitualización y la adaptación del paciente a las normas. Las personas eran nombradas como adictas, desclasadas y se sumaban al gran grupo de los desclasados en salud mental, los locos y las locas. En los años 90, Alberto Yaría, desde la Secretaría de Asistencia y Prevención de las Adicciones, crea los CPA en la provincia de Buenos Aires, junto a un programa que se conoció como 10.000 líderes para el cambio. Este programa intentó convocar y responsabilizar a las familias y fue el puntapié inicial para poner la clínica de las adicciones en relación a la salud mental, aportando a una clínica altamente profesionalizada con alcance masivo para el tratamiento de las adicciones. Y esto tuvo que ver con que en cada localidad de la provincia de Buenos Aires surgió un CPA, lo que permitió que la consulta fuera rápida y accesible para todas y todos. Sí. Diagnóstico, neurosis y psicosis. No tengo la intención de contarles específicamente de qué se trata la neurosis y la psicosis, pero sí tengo que pasar por acá para hablar de qué quiero decir cuando hablo de consumo problemático. La neurosis y la psicosis son los dos grandes campos dentro de la psicología en los que trabajamos. Seguramente los que trabajan en salud, tanto en los centros de salud como en el ámbito primario como en el secundario, han escuchado hablar de psicosis. Más allá del campo y del marco teórico con el que nos manejemos los psicólogos y las psicólogas según el campo del que vengamos, estos son los dos áreas importantes de trabajo. La que sigue, por favor. Entre las neurosis encontramos las neurosis obsesivas, las histerias, las fobias, y entre la psicosis, la esquizofrenia, la melancolía o la paranoia. El consumo problemático en sí mismo no es una estructura, es un síntoma, y que puede darse en cualquiera de estos dos campos de la estructuración psíquica. El que sigue, por favor. El que sigue. Esto es lo que les decía. El consumo problemático no es una estructura clínica, sino un síntoma que puede darse en cualquier campo de la organización del aparato psíquico. El que sigue. Los consumos, además de ser tratados en la singularidad de cada paciente, deben ser mirados a la luz de estas estructuras que nos van a poder anticipar estrategias clínicas o esquemas de medicación. Por ejemplo, en las neurosis, el consumo de cannabis puede producir trastornos depresivos, sin que se trate de una depresión. Y el uso de cocaína puede generar despliegues paranoides de difícil diagnóstico. Seguramente, si hay acá gente que ha trabajado, que ha pasado por los bordes, y seguramente en los centros de salud también debe suceder que llegan personas en un cuadro delirante o en un cuadro agudo y que los médicos consultan si ha consumido algo. El hecho de que se nos diga, se nos informe que una persona ha consumido cocaína, nos permite saber que posiblemente el cuadro paranoide que está desplegando tenga que ver con ese consumo. Pero lo que no sabemos es si es un cuadro paranoide producido por una psicosis tóxica o un cuadro paranoide producido por una psicosis por estructura. El que sigue. En la psicosis, sin embargo, el uso del cannabis puede ayudar a acotar los delirios. Los pacientes refieren muchas veces cómo el fumar marihuana les permite morigerar las voces, las alucinaciones auditivas. Las consultas que vamos recibiendo van variando. El ingreso de la pasta base nos obligó a revisar el uso de la medicación para los procesos iniciales del tratamiento. De los antidepresivos a los antipsicóticos, de las benzodiazepinas a estabilizadores de mayor complejidad. Del pegamento y el alcohol a la pasta base, la cocaína aspirada, fumada, los opioides como el fentanilo en sus usos clásicos, las drogas legales, las ilegales, las recetadas y por supuesto todos los ansiolíticos. El concepto de problemático ya no está sobre el objeto, sino sobre la vida del sujeto. Avanzar en marcos teóricos y con la ley nos ha permitido descentrarnos del objeto,
comprendiendo que lo que trae al sujeto a la consulta es que ha quedado excluido de su vida, que no puede sostener lazos, que no puede maternar, paternar, jugar, trabajar, estudiar o tener relaciones sexuales. El proceso de demandar tratamiento en el consumo problemático no es igual a las otras clínicas. El paciente no consulta porque algo le duele. Cuando llega a la consulta, llega porque no puede dejar de hacerse doler. Por la implicancia que tiene el sujeto en la problemática, por la necesidad de responsabilizar lo que tenemos respecto de su síntoma, es que nos resulta indispensable hacer el diagnóstico presuntivo. Es importante entonces decir que el consumo en sí mismo no alcanza ya para hacer un diagnóstico y que es la relación que cada sujeto establezca con ese objeto y según la trama psíquica, el tratamiento y el recorrido clínico que le podremos ofrecer. La que sigue. Durante el proceso de admisión, el diagnóstico clínico entonces nos va a permitir definir el criterio del abordaje posible para esa persona y en ese momento. El que sigue. El consumo problemático debilita los recursos de responsabilización. Cuando el sujeto está impregnado por el consumo, las condiciones de tolerancia al malestar, a la privación, a la frustración, se vuelven especialmente lábiles. Y va a ser la labilidad precisamente uno de los conceptos o de los elementos diagnósticos para definir cuál va a ser el tipo de tratamiento o el criterio que vamos a utilizar. Si va a poder ser derivado a un tratamiento ambulatorio o va a necesitar un tratamiento convivencial. La que sigue, por favor. En los tratamientos ambulatorios la dificultad la presenta el paciente en tanto que por más entrevistas que tenga, por más que se le ofrezca tratamiento individual, tratamiento familiar, tratamiento grupal, en los tratamientos ambulatorios requieren de aportes externos para el sostenimiento inicial del proceso. Es menos traumático porque no distancia a las personas de su núcleo afectivo y suele haber conciencia de enfermedad o condiciones para generarla. Pero lo cierto es que aunque el paciente tenga conciencia de enfermedad, queda absolutamente a merced de su labilidad y va a necesitar de todo el aporte y de todo el trabajo de contención que la familia pueda ofrecerle. El otro. En las instancias convivenciales, en las casas comunitarias, la contención de la familia se transfiere al grupo de pares. La demanda o el deseo de tratamiento se sostiene entre todas las personas que participan del dispositivo. El ideal puesto sobre los beneficios del objeto de consumo se cae a medida que va cayendo en los otros. El discurso omnipotente propio del adicto se ve mellado por los momentos de impotencia que se transitan en la convivencia. Sin embargo, el trabajo subjetivo debe ser individual, en el caso a caso. Las comunidades terapéuticas desde la época del pastor Novelli se organizaron alrededor de la condición de la abstinencia al consumo, tanto para el ingreso al dispositivo como para la externación. Esta es una estrategia que no necesitan los dispositivos ambulatorios, aunque pueden solicitar y acordar con el paciente que las entrevistas sean libres de intoxicación. En la actualidad, la premisa de admisión a las casas convivenciales sigue siendo de abstinencia al consumo. Sin embargo, la externación puede o debe ser pensada en la perspectiva de la reducción del daño. En una sociedad impregnada por el discurso de la felicidad, de la medicalización de la tristeza, donde la meritocracia está en el centro del discurso mediático, invisibilizando la importancia y la nobleza de las construcciones colectivas, el consumo es lo que define el discurso del mercado. Desentenderse de esta condición no es posible para los profesionales de la salud mental de nuestra época. O no genera riesgo potencial para sí y para terceros. Eso es lo que definimos como consumo no problemático. Quiere decir que estamos empezando a definir que no todo consumo entra en el terreno de la salud mental. El que sigue. Y acá me parece que es la parte más importante de la charla en relación a que vamos a ubicar dos tipos de consulta. La consulta formal,
la que llega a través de salud mental o la que le llega al médico clínico, y una consulta que la vamos a llamar informal. Seguimos. La consulta informal se presenta como un comentario. No se solicita información, hay referencia de la familia o del paciente a episodios difíciles, pero no hay conciencia de enfermedad. Va a depender exactamente de la capacidad de escucha que tengan las personas que estén en ese momento frente a esa persona o frente a ese paciente. Esta consulta, ¿el que sigue? En esta consulta informal se va a poder hacer construcción de demanda, se va a poder acompañar a la toma de conciencia y es el espacio para dar información respecto de todo lo que tenemos, tanto en la salud pública como en la salud privada, para ofrecer tratamientos. La que sigue. Esta consulta informal puede coincidir con un momento menos severo de la problemática del consumo, por lo que será lo más parecido que tengamos a la detección temprana. Si estamos pensando precisamente en la asistencia primaria o en los niveles primarios de asistencia, esto es la clave, poder anticipar el consumo problemático y severo cuando podemos pesquisar que en alguna persona o en algún grupo familiar hay alguien que está empezando a hablar de que hay alguna situación que se problematiza sin llegar a que sea realmente un consumo problemático severo. Seguimos. Esta consulta informal la va a realizar el paciente o la familia, va a aparecer con poca implicancia y posiblemente sea siempre fuera del espacio de salud mental, o sea, que seguramente va a ser en los centros de salud. Ahí es donde ustedes van a poder pesquisar que hay alguien que está a poco de ingresar en lo que reconocemos ahora como consumo problemático. Seguimos. En la provincia de Buenos Aires, las posibilidades de tratamiento en salud pública para jóvenes, niños y adolescentes lo garantiza la Secretaría de Salud, la Secretaría de Niñez, con una serie de instituciones conveniadas con dispositivos convivenciales. Y además están los CPA, que son en los dispositivos ambulatorios. La que sigue. Acá quise mostrarles cuáles son los dispositivos convivenciales con asistencia integral que dependen o que están conveniados con la Subsecretaría de Niñez. Como ven, hay uno en San Vicente, San Pedro, Los Naranjos, en Hudson, Capital, Casi La Plata, Lomas de Zamora, Castelar, Monte Grande, Esteban Echeverría, General Rodríguez, Berazategui. Hoy les decía que solo hay 4 lugares que reciben niñas y quiero nombrárselos porque me parece que son importantes. Los Naranjos en San Pedro, El Palomar, Casa del Sur Mujeres y Centro Shock, que shock no quiere decir shock en términos de electroshock, sino siempre hay otro camino. La que sigue, por favor. Para mayores de 18 años, la Cedronar tiene una red asistencial realmente importante. Convivenciales y en centros de asistencia ambulatorio. Las instituciones son federales y esto me parece que es importante de comentar, porque una persona que vive en la provincia de Buenos Aires puede internarse en la provincia de Córdoba. Y aunque esto parezca un sinsentido, porque el desarraigo puede ser importante, lo que tiene que ver es que muchas veces las personas, sobre todo las personas grandes o mayores de 18, han lesionado tanto los vínculos familiares que no tienen en quién encontrar apoyo. Y entonces sucede a veces que hay un familiar en Santa Fe, o hay un familiar en Córdoba, o hay un familiar en la provincia de San Juan, y entonces hacia allá se puede derivar ese paciente para que pueda sostener algún vínculo de contención extramuros, o sea, por fuera del dispositivo convivencial. Por otro lado, es importante decir que tanto las obras sociales como las prepagas deben cubrir la totalidad de los tratamientos ambulatorios o convivenciales. La que sí.
la cuestión de la ley de salud mental y adicciones y todas las dificultades que parece que nos ha creado. Primero voy a decir que fue gracias a toda la conceptualización que se hizo para llegar a la ley de salud mental que nos pudimos descentrar de creer que el problema era el objeto droga, que el problema era el cannabis o que el problema era la cocaína. Les voy a sugerir que escuchen la declaración del presidente de Colombia, Petro, en la Organización Mundial, en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, donde cuenta y practica acerca de la terrible estrategia de Estados Unidos por ir contra los pueblos que cultivan coca. Me parece que realmente es válido de escuchar. Por otro lado, esto de poder descentrarnos del objeto nos permitió pensar en los distintos tipos de consumo, y pensar que puede haber un consumo no problemático significa dejar de estigmatizar todos los consumos. La ley de salud mental no dice lo que se nos dice que dice. La ley de salud mental plantea que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales y ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley y en su relación con los servicios. Seguimos. Toda disposición de internación debe ser informada dentro de las 48 horas con los siguientes requisitos: consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Seguimos. La internación voluntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediante situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Sin embargo, acá hay una cuestión que hay que aclarar. La internación involuntaria no está contemplada en el tratamiento para las adicciones. Esto quiere decir que cuando los profesionales evalúan que hay riesgo cierto e inminente para una persona, para sí o para terceros, que no tiene conciencia de enfermedad, entonces hay que pensar en la internación por salud mental, la compensación, el trabajo para que esa persona logre de alguna manera ubicar algún rasgo, digamos, algún criterio y empezar a trabajar la conciencia de enfermedad para recién después poder ingresar en un dispositivo de tratamiento para las adicciones. Esto, que parece una complejidad, en realidad es correcto, porque las comunidades terapéuticas no están pensadas ni tienen los recursos para tener asistencia permanente de un médico psiquiatra o de toda la medicación que significa sacar a alguien del cuadro agudo. Las comunidades terapéuticas están pensadas para recibir pacientes en el cuadro crónico. La otra. La otra. Para que haya una internación involuntaria, debe haber dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto o inminente, a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de 2 profesionales de diferentes disciplinas que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. Esta cuestión de que no tengan relación de parentesco o amistad tiene que ver con que desde hace mucho tiempo hay una idealización de las internaciones. Son las familias las que llaman por teléfono a las instituciones convivenciales pidiendo internar a sus hijos o a sus hijas. Y en realidad el tratamiento convivencial debe ser la última estrategia clínica a la que tenemos que acceder. Es el último recurso. Es como pensar que cualquier persona que ingresa al hospital tiene que entrar primero a terapia intensiva. Primero va a ser una consulta ambulatoria, después se evaluará si hay criterio para la internación y finalmente llegará al último eslabón de la cadena asistencial, que podría ser
En el caso de la medicina, la terapia intensiva, y en el caso de la clínica de las adicciones, las comunidades terapéuticas. Las intervenciones compulsivas que no den intervención al Poder Judicial incurren en un delito contra la persona. A los 90 días de la internación entra en juego el órgano revisor de salud mental, a quien se le debe notificar si la internación continúa siendo involuntaria o si el paciente ya ha dado su voluntad. De esta manera, la ley de salud mental y el órgano revisor de salud mental se proponen como garantistas de los derechos de las pacientes. Si ustedes piensan que venimos de esta experiencia internatista donde hay gente que está internada hace 40 años y en otros tiempos, los tratamientos duraban entre 4 y 5 años, una persona podía llegar a estar internada. En estos momentos, que haya un órgano revisor y que evalúe cuál es el criterio que sostiene que una persona continúe no internada y que esa persona tenga que dar su consentimiento informado, habla de que hemos introducido los derechos humanos dentro de las políticas y de los criterios de salud mental. Y ahora quiero hacerles un comentario aparte, que cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre consumos problemáticos, me parece que tengo la obligación moral y ética de hacerlo. El descentrarnos del objeto, o sea, dejar de hablar de las drogas o de las plantas como particularmente nocivas, nos ha permitido acceder a otro modo de relación. Yo no voy a hacer ninguna apología del cannabis en su uso recreativo, pero sí voy a plantear que es absolutamente importante que surja una ley de tenencia para que cuando se hace una requisa y se encuentra una chica o un chico con un cigarrillo de marihuana, no se despliegue toda la violencia institucional que se despliega cuando los paran en la calle y encima los llevan detenidos. Pese a que se supone que no pueden detener a menores, pero ustedes saben que esto sigue pasando. Y por otro lado, plantear que hay un verdadero importante uso del cannabis y de la medicina canábica que está funcionando para el tratamiento del dolor, que está funcionando en las enfermedades de padecimiento mental, que nos está permitiendo hacer reducción del uso de la medicina alopática o de las medicaciones típicas que se han usado históricamente para los trastornos de las patologías mentales. Y esto es un gran logro que se permitió a partir de que podemos descentrar la problemática del consumo de las plantas y empezar a ubicar que las plantas tienen alguna nobleza. Finalmente, respecto de cuestiones que han estado pasando en la tele últimamente, que ustedes los han visto, decirles que las organizaciones que agrupan a las instituciones convivenciales, comunidades terapéuticas, venimos bregando desde hace muchos años porque el Estado tome medidas respecto de las instituciones que no están habilitadas. Hay muchas, lamentablemente, y estas instituciones funcionan de la misma manera que funcionaba Novelli hace muchos años atrás, sin ningún marco legal, sin ningún marco teórico y sin ninguna supervisión. Como les estoy tratando de hacer llegar, y ojalá lo haya logrado, existe la posibilidad de tratamiento, existen los recursos, solo hace falta que en los ámbitos de atención primaria de salud ustedes sepan que esto está, para que se lo puedan contar a las personas que se acercan, para que ustedes puedan ser detectores del consumo problemático de manera precoz y para que puedan acompañar a las personas que padecen y a los usuarios en este recorrido que a veces es burocrático, pero que cuando lo conocemos es bastante más sencillo. No tengo más para decir. Muchas gracias.